Primer libro de las Crónicas. Capítulo 26. Por las divisiones de los porteros, de los corasitas, Meselemías hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Meselemías tuvo hijos, Zacarías el primogénito, Gediael el segundo, Zebadías el tercero, Jatniel el cuarto, Elam el quinto, Joanán el sexto y Elioenai el séptimo. Obed-edom tuvo hijos, Semaías el primogénito, Jozabad el segundo, Joá el tercero, Sacar el cuarto, Natanel el quinto, Ammiel el sexto, Isacar el séptimo y Peuletai el octavo, porque Dios lo bendijo. También le nacieron hijos a Semaías, su hijo, que gobernaban la casa de su padre, porque eran hombres valientes. Los hijos de Semaías, Otni, Rafael, Obed y Elzabad, cuyos parientes eran hombres valientes, Eliú y Semachia. Todos estos fueron de los hijos de Obed-edom con sus hijos y sus hermanos, hombres capaces en fuerza para el servicio, 62 de Obed-edom. Meselemías tenía hijos y hermanos, 18 hombres valientes. También Osa, de los hijos de Merari, tenía hijos, Simri, el principal, pues aunque no era el primogénito, su padre lo hizo jefe, Hilcías, el segundo, Tebalías, el tercero, y Zacarías, el cuarto. Todos los hijos y hermanos de Osa eran 13. De estos eran las divisiones de los porteros, de los principales, que tenían cargos como sus hermanos, para servir en la casa de Yahvé. Echaron suertes, tanto los pequeños como los grandes, según las casas de sus padres, para cada puerta. La suerte del este correspondió a Selemías. Luego echaron suertes para Zacarías, su hijo, sabio consejero, y su suerte salió hacia el norte, a Obed-edom al sur, y a sus hijos el almacén. A Suppim y a Osa hacia el oeste, junto a la puerta de Salecet, en la calzada que sube, vigilante frente a vigilante. Al este, 6 levitas, al norte 4 por día, al sur 4 por día, y para el depósito 2 y 2. Para Parvar al oeste, 4 en la calzada y 2 en Parvar. Estas fueron las divisiones de los porteros, de los hijos de los corasitas y de los hijos de Merari. De los levitas, Ahías estaba a cargo de los tesoros de la casa de Dios, y de los tesoros de las cosas consagradas. Los hijos de Ladán, los hijos de los gersonitas que pertenecían a Ladán, los jefes de familia que pertenecían a Ladán el gersonita, Jehieli. Los hijos de Jehieli Zetam, y Joel su hermano, sobre los tesoros de la casa de Yahvé. De los amramitas, de los izaritas, de los hebronitas y de los uzielitas, Shebuel hijo de Gersón, hijo de Moisés, era el encargado de los tesoros. Sus hermanos, de Eliezer, su hijo Rehabía, su hijo Jesaías, su hijo Joram, su hijo Zicri y su hijo Selomot. Este Selomot y sus hermanos estaban a cargo de todos los tesoros de las cosas dedicadas, que el rey David y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas, y los capitanes del ejército, habían dedicado. Dedicaron parte del botín ganado en las batallas para reparar la casa de Yahvé. Todo lo que habían dedicado el vidente Samuel, Saúl hijo de Cis, Abner hijo de Ner y Joab hijo de Sarbia, quienquiera que hubiera dedicado algo, estaba bajo la mano de Selomot y de sus hermanos. De los izaritas, Kenanías y sus hijos fueron designados para los asuntos exteriores de Israel, como oficiales y jueces. De los hebronitas, Asabías y sus hermanos, 1700 hombres valientes, tenían la administración de Israel al otro lado del Jordán, hacia el oeste, para todos los asuntos de Yahvé y para el servicio del rey. De los hebronitas, Jerías era el jefe de los hebronitas, según sus generaciones por casas paternas. Fueron buscados en el año 40 del reinado de David, y se encontraron entre ellos hombres valientes en Jazer de Galaad. Sus parientes, hombres de valor, eran 2700, jefes de familias paternas, a quienes el rey David nombró supervisores de los rubenitas, de los gaditas y de la media tribu de los manasitas, para todo asunto relacionado con Dios y con los asuntos del rey. Primer libro de las Crónicas. Capítulo 27. Los hijos de Israel, según su número, los jefes de familia y los capitanes de millares y de centenas, y sus oficiales que servían al rey en cualquier asunto de las divisiones que entraban, y salían mes a mes durante todos los meses del año, eran 24.000 en cada división. Al frente de la primera división del primer mes estaba Jashobeam, hijo de Zabdiel. En su división había 24.000, era de los hijos de Pérez, el jefe de todos los capitanes del ejército del primer mes. El jefe de la división del segundo mes era Doda y Elaoita y su división, y Miclot el jefe, en su división había 24.000. El tercer jefe del ejército para el tercer mes era Benaía, hijo del sumo sacerdote Joiada. En su división había 24.000.
Este es el Benaía que era el hombre fuerte de los 30 y sobre los 30. De su división era Amizabad su hijo. El cuarto jefe del cuarto mes era Asael, hermano de Joab, y después de él Zebadías, su hijo. En su división había 24.000. El quinto jefe del quinto mes era Samut el Izraíta. En su división había 24.000. El sexto capitán para el sexto mes era Ira, hijo de Ikesh el Tecoita. En su división había 24.000. El séptimo jefe del séptimo mes era Elez Pelonita, de los hijos de Efraín. En su división había 24.000. El octavo jefe del octavo mes era Sibeca y Usatita, de los Zeraitas. En su división había 24.000. El noveno jefe del noveno mes era Abiezer Anatotita, de los benjamitas. En su división había 24.000. El décimo jefe del décimo mes era Maara y Netofatita, de los Zeraitas. En su división había 24.000. El undécimo jefe del undécimo mes era Benaía Piratonita, de los hijos de Efraín. En su división había 24.000. El duodécimo jefe del duodécimo mes era Elda y Netofatita, de Otoniel. En su división había 24.000. Además, sobre las tribus de Israel de los Rubenitas, Eliezer hijo de Zicri era el jefe, de los Simeonitas, Sefatías hijo de Maaca, de Leví, Asabías hijo de Kemuel, de Aarón, Sadoc, de Judá, Eliú, uno de los hermanos de David, de Isaacar, Omri hijo de Miguel, de Zabulón, Ismaías hijo de Abdías, de Neftalí, Jeremot hijo de Azriel, de los hijos de Efraín, Oseas hijo de Azacías, de la media tribu de Manasés, Joel hijo de Pedaías, de la media tribu de Manasés en Galaad, Iddo hijo de Zacarías, de Benjamín, Jaasiel hijo de Abner, de Dan, Azarel hijo de Jeroam. Estos eran los capitanes de las tribus de Israel, pero David no tomó el número de ellos de 20 años para abajo, porque Yahvé había dicho que aumentaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarbia, comenzó a hacer el censo, pero no lo terminó, y la ira cayó sobre Israel por esto. El número no fue puesto en la cuenta en las crónicas del rey David. Sobre los tesoros del rey estaba Azmaveth hijo de Adiel. Sobre los tesoros en los campos, en las ciudades, en las aldeas y en las torres estaba Jonatán hijo de Ucías. Sobre los que hacían el trabajo del campo para labrar la tierra estaba Esri hijo de Kelub. Sobre las viñas estaba Simei Ramatita. Sobre el aumento de las viñas para las bodegas estaba Zabdi el Sifmita. Sobre los olivos y los sicómoros que había en la tierra baja estaba Baal Angederita. Sobre las bodegas de aceite estaba Joás. Sobre los rebaños que se alimentaban en Sarón estaba Sita, el Sharonita. Sobre los rebaños que estaban en los valles estaba Safat, hijo de Adlai. Sobre los camellos estaba Obil el Ismaelita. Sobre los asnos estaba Gedeía el Meronita. Sobre los rebaños estaba Jaciz el Agrita. Todos ellos eran los jefes de la propiedad del rey David. También Jonatán, tío de David, era consejero, hombre de entendimiento y escriba. Jehiel hijo de Agmoni estaba con los hijos del rey. Agitofel era el consejero del rey. Usa y el arquita era amigo del rey. Después de Agitofel estaban Joiada, hijo de Benaía, y Abiatar. Joab era el capitán del ejército del rey. Primer libro de las Crónicas. Capítulo 28. David reunió en Jerusalén a todos los príncipes de Israel, a los príncipes de las tribus, a los capitanes de las compañías que servían al rey por divisiones, a los capitanes de millares, a los capitanes de centenas y a los jefes de toda la hacienda, y las posesiones del rey y de sus hijos, con los oficiales y los valientes, todos los valientes. Entonces el rey David se puso en pie y dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío. En cuanto a mí, estaba en mi corazón construir una casa de reposo para el arca de la alianza de Yahvé, y para el escabel de nuestro Dios, y había preparado la construcción. Pero Dios me dijo: No construirás una casa a mi nombre, porque eres un hombre de guerra y has derramado sangre. Sin embargo, Yahvé, el Dios de Israel, me eligió de entre toda la casa de mi padre para ser rey de Israel para siempre. Porque ha elegido a Judá como príncipe, y en la casa de Judá, la casa de mi padre, y entre los hijos de mi padre se complació en mí para hacerme rey sobre todo Israel. De todos mis hijos, pues Yahvé me ha dado muchos hijos, ha elegido a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Yahvé sobre Israel. Me dijo: Salomón, tu hijo, edificará mi casa y mis atrios, porque lo he escogido para que sea mi hijo, y yo seré su padre. Estableceré su reino para siempre si sigue cumpliendo mis mandamientos y mis ordenanzas, como hoy.
Ahora, pues, a la vista de todo Israel, de la asamblea de Yahvé, y en audiencia de nuestro Dios, observa y busca todos los mandamientos de Yahvé, tu Dios, para que poseas esta buena tierra, y la dejes en herencia a tus hijos después de ti para siempre. Tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu Padre, y sírvele con un corazón perfecto y una mente dispuesta, porque el Señor escudriña todos los corazones, y entiende todas las imaginaciones de los pensamientos. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si lo abandonas, te desechará para siempre. Presta atención ahora, porque Yahvé te ha elegido para construir una casa para el santuario. Sé fuerte y hazlo. Entonces David dio a Salomón su hijo los planos del pórtico del templo, de sus casas, de sus tesoros, de sus habitaciones superiores, de sus habitaciones interiores, del lugar del propiciatorio, y los planos de todo lo que tenía por el espíritu, para los atrios de la casa de Yahvé, para todas las habitaciones circundantes, para los tesoros de la casa de Dios, y para los tesoros de las cosas dedicadas también para las divisiones de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del servicio de la casa de Yahvé, y para todos los utensilios del servicio de la casa de Yahvé, de oro por peso para el oro de todos los utensilios de toda clase de servicio, para todos los utensilios de plata por peso, para todos los utensilios de toda clase de servicio, por peso también para los candelabros de oro y para sus lámparas, de oro, por peso para cada candelabro y para sus lámparas, y para los candelabros de plata, por peso para cada candelabro y para sus lámparas, según el uso de cada candelabro, y el oro por peso para las mesas de pan de muestra, para cada mesa, y la plata para las mesas de plata y los tenedores, los cuencos y las copas, de oro puro, y para los cuencos de oro, por peso, para cada cuenco, y para los cuencos de plata, por peso, para cada cuenco, y para el altar del incienso, oro refinado por peso, y oro para los planos del carro, y los querubines que se extienden, y cubren el arca del pacto de Yahvé. Todo esto, dijo David, se me ha hecho entender por escrito de la mano de Yahvé, todas las obras de este modelo. David dijo a su hijo Salomón, sé fuerte y valiente, y hazlo. No temas ni te desanimes, porque el Dios de Yahvé, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará, hasta que toda la obra para el servicio de la casa de Yahvé esté terminada. He aquí que hay divisiones de los sacerdotes, y de los levitas para todo el servicio de la casa de Dios. Todo hombre dispuesto que tenga habilidad para cualquier clase de servicio estará con ustedes en toda clase de trabajo. También los capitanes y todo el pueblo estarán enteramente a tus órdenes. Primer libro de las Crónicas. Capítulo 29. El rey David dijo a toda la asamblea, Salomón, mi hijo, a quien solo Dios ha elegido, es todavía joven y tierno, y la obra es grande, porque el palacio no es para el hombre, sino para Yahvé Dios. He preparado con todas mis fuerzas para la casa de mi Dios el oro para las cosas de oro, la plata para las cosas de plata, el bronce para las cosas de bronce, el hierro para las cosas de hierro, y la madera para las cosas de madera, también piedras de ónice, piedras para engastar, piedras para incrustaciones de diversos colores, toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además, como he puesto mi afecto en la casa de mi Dios, ya que tengo un tesoro propio de oro y plata, lo doy a la casa de mi Dios, además de todo lo que he preparado para la casa santa 3000 talentos de oro, del oro de Ofir, y 7000 talentos de plata refinada, con los que se recubrirán las paredes de las casas, de oro para las cosas de oro, y de plata para las cosas de plata, y para toda clase de trabajos que se hagan por manos de artesanos. ¿Quién, pues, se ofrece voluntariamente a consagrarse hoy a Yahvé? Entonces los príncipes de las casas paternas, los príncipes de las tribus de Israel, y los capitanes de millares y de centenas, con los jefes de la obra del rey, ofrecieron voluntariamente, y dieron para el servicio de la casa de Dios de oro 5000 talentos y 10.000 dáricos, de plata 10.000 talentos, de bronce 18.000 talentos y de hierro 100.000 talentos. Las personas que encontraron piedras preciosas las entregaron al tesoro de la casa de Yahvé, bajo la mano de Jehiel el Gersonita. Entonces el pueblo se alegró, porque ofrecía de buena gana, porque con un corazón perfecto ofrecía de buena gana a Yahvé, y el rey David también se alegró mucho. Por eso David bendijo a Yahvé en presencia de toda la asamblea, y dijo, bendito seas, Yahvé, el Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuya es, Yahvé, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad, porque todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Tuyo es el reino, Yahvé, y tú eres exaltado como cabeza de todo. Las riquezas y el honor provienen de ti, y tú gobiernas sobre todo. En tu mano está el poder y la fuerza. En tu mano está engrandecer y dar fuerza a todos.
Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero, ¿quién soy yo, y qué es mi pueblo, para que podamos ofrecer tan voluntariamente como esto? Porque todo viene de ti, y nosotros te hemos dado de lo tuyo. Porque somos extranjeros ante vosotros y forasteros, como lo fueron todos nuestros padres. Nuestros días en la tierra son como una sombra, y no queda nada. Yahvé, nuestro Dios, todo este depósito que hemos preparado para construirte una casa para tu santo nombre viene de tu mano, y es todo tuyo. Sé también, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te complaces en la rectitud. En cuanto a mí, en la rectitud de mi corazón he ofrecido voluntariamente todas estas cosas. Ahora he visto con alegría a tu pueblo, que está aquí presente, ofrecerte voluntariamente. Yahvé, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, mantén este deseo para siempre en el pensamiento del corazón de tu pueblo, y prepara su corazón para ti, y dale a Salomón, mi hijo, un corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas estas cosas, y para que construya el palacio, para el cual he hecho provisión. Entonces David dijo a toda la asamblea, bendigan ahora a Yahvé, su Dios. Toda la asamblea bendijo a Yahvé, el Dios de sus padres, e inclinaron sus cabezas y se postraron ante Yahvé y el rey. Al día siguiente de ese día sacrificaron a Yahvé y ofrecieron holocaustos a Yahvé, 1000 toros, 1000 carneros y 1000 corderos, con sus libaciones y sacrificios en abundancia para todo Israel, y aquel día comieron y bebieron ante Yahvé con gran alegría. Hicieron rey por segunda vez a Salomón, hijo de David, y lo ungieron ante Yahvé como príncipe, y a Sadoc como sacerdote. Entonces Salomón se sentó en el trono de Yahvé como rey en lugar de David, su padre, y prosperó, y todo Israel le obedeció. Todos los príncipes, los valientes y también todos los hijos del rey David se sometieron al rey Salomón. El Señor engrandeció mucho a Salomón a los ojos de todo Israel, y le dio una majestad real como no la había tenido ningún rey antes de él en Israel. David, hijo de Isaí, reinó sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue de 40 años, reinó 7 años en Hebrón, y 33 años en Jerusalén. Murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de honores, y en su lugar reinó su hijo Salomón. Los hechos del rey David, primeros y últimos, están escritos en la historia del vidente Samuel, en la historia del profeta Natán y en la historia del vidente Gad, con todo su reinado y su poderío, y los sucesos que lo involucraron a él, a Israel y a todos los reinos de las tierras.